El gran escenario europeo siempre puede llegar a ser un punto de inflexión para demostrar las mejores cualidades de Europa y a través de él, ¿por qué no?, poder llegar a cazar o atrapar estas grandes oportunidades en forma de fichajes. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment propondremos 5 interesantes talentos de la Champions League 23-24 que puedan llegar a formar parte a través de fichajes de la primera división del fútbol español, en este caso, por supuesto, de la Liga. Lo mejor de Europa se prepara para enfrentarse a través de grandes duelos y con la oportunidad de poder llegar a salir adelante y, ¿por qué no?, ser relevante en una competición cargada de grandes momentos en los que tal vez a través de esto puedas llegar a protagonizar, en el que, como mencionábamos el día de hoy, analizaríamos a 5 interesantes jugadores que su progresión y relevancia en sus equipos verdaderamente les puede llegar a ser de grandes figuras en esta UEFA Champions League, pero además de que su proceso tal vez pueda llegar a significar el formar parte de grandes instituciones en el fútbol español y con ello tal vez una incorporación que siga proyectando sus carreras. En ello es que antes de comenzar quisiéramos invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Esto no solo nos ayuda a llegar a más personas, sino a seguir desarrollando la idea fundamental de este pequeño medio de comunicación, el poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los jugadores más interesantes que analizaríamos el día de hoy y que a lo largo de Europa constantemente se ha visto, diríamos, cierto ojo precavido de poder llegar a ver cuál será su futuro. En este caso estamos hablando de Benjamin Sesko, jugador ahora de RB Leipzig, que tendrá también una muy interesante jornada en el que, por ejemplo, ya ha enfrentado a Atlético de Madrid, pero no diríamos que este será, o diríamos que a través de este análisis sería su potencial futuro, siendo un jugador de ahora mismo 21 años con una muy buena capacidad goleadora que poco a poco se ha capacitado para ser uno de los mejores referentes en su equipo a través de goles, por supuesto. Ello ahora mismo no solo plantea la idea de que es el momento adecuado para tal vez poder llegar a ejecutar una oportunidad del mercado a través de una gran institución y ello también dar la idea de que con un mejor enfoque en base a la rotación ello podría llegar a ser muy significativo por parte de Fútbol Club Barcelona y de Real Madrid. En este caso, le daríamos el beneficio a estos dos clubes de que este fichaje, el de Benjamin Sesko, verdaderamente sería una apuesta muy interesante para sus proyecciones y para el estilo de juego que tratan de desarrollar. Por parte de Fútbol Club Barcelona, diríamos que la incentiva de que Robert Lewandowski está haciendo una temporada excepcional, pero tal vez con algo más de validación en lo que representa la competitividad de una referencia ofensiva o algo más de lineamiento, como hemos visto en Hansi Flick, de muy buenas rotaciones y una plantilla con muy buenas oportunidades. A través de Benjamin Sesko verdaderamente encontraríamos un jugador que puede llegar a ser muy interesante en ello, con experiencia en la Bundesliga, con la juventud adecuada para entender que poco a poco va a llegar a tener o buscarse a sí mismo un lugar en la plantilla y algo muy interesante de cara a sus minutos en el juego. Por parte de Real Madrid y porque intervenimos también en poder llegar a certificarle como una potencial oportunidad para este fichaje. Ahora mismo Endrick solo es el único delantero centro por parte de este Real Madrid para su temporada 24-25, aunque hay que decir que han habido varias rotaciones en lo que respecta al rol del delantero centro, el que ya ha pasado mucho desde que Real Madrid ha tenido un 9 fijo, no con el dorsal 9, ya que Kylian Mbappé trata de incorporarse a estas tareas poco a poco. Ello también reflejaría no solo que a través de Benjamin Sesko la competitividad sea mayor capacidad o mayor oportunidad de poder llegar a desenvolver planteamientos más diríamos variados, también podría llegar a ser muy útil para este Real Madrid. Ya lo vimos la campaña anterior en el que el papel de un delantero centro como Joselu verdaderamente fue muy relevante para entender la consigna de la consecución del título y ello para un delantero tan prometedor como él con solo 21 años, como mencionábamos, puede llegar a ser también muy interesante. Ahora mismo en las últimas 2 campañas en la Bundesliga austriaca y de la Bundesliga alemana ha podido llegar a desarrollar 16 y 14 goles. Además de ello, en Bundesliga para esta temporada ha desarrollado 2 goles y 2 asistencias. Su fichaje estaría cercano a los 60 millones de euros con una renovación hasta 2029 hace muy poco, en el que grandes clubes de la Premier League están muy pendientes también de su futuro. Por ello,
Diríamos que sería una oportunidad muy interesante por parte de ambos de poder llegar a seguir revalorizando el objetivo de ganar todo lo posible. Es con ello que pasaríamos a hablar de otro interesante jugador para las filas de algún club de la liga, en este caso para Atlético de Madrid, a través de la figura de Alex Grimaldo o Alejandro Grimaldo, con 29 años y un papel muy relevante para lo que fue la consecución de este Bayer Leverkusen invicto a través de la mano de Xabi Alonso. No solo diríamos que por ahora es uno de los jugadores más interesantes de la campaña, sino ello también le ha dado el mérito de alzar grandes títulos y seguir siendo altamente competitivo en lo que respecta a los mejores de su posición. Ahora, para Atlético de Madrid sería una incentiva muy interesante de cara a poder llegar a tener jugadores con mayor experiencia en esta posición, con mayor capacidad a la hora de poder, por ejemplo, tener alta polivalencia a la hora de poder llegar a ser un lateral o también un carrilero, algo muy útil para el equipo de Diego Pablo Simeone y que especialmente a través de que es un jugador con 29 años cuya capacidad ya ha demostrado durante mucho tiempo desde sus inicios en Barça Athletic, en este caso la segunda división de la división del equipo blaugrana. No solo diríamos que fomenta alta calidad y la certificación de que es un jugador de rápido impacto, sino también ayudaría mucho a este Atlético de Madrid que algunas veces en línea de ataque no puede llegar a ser tan sólido y que tal vez con algo más de relevancia a través de la experiencia y ahora mismo con el objetivo de tratar de ser relevante a la hora de conseguir títulos, un jugador con experiencia en ello en el corto plazo también podría llegar a ser muy interesante para la consecución de la narrativa, en este caso, ver si este Atlético de Madrid podría llegar a ser un equipo que en las próximas temporadas se acerque de nuevo al título de liga. Por ahora, una campaña prometedora para Alex Grimaldo, que tiene un contrato hasta 2027, una ficha potencial de cercana a los 45-50 millones de euros, que no diríamos es tan amplia, tal vez requeriría vender a un jugador para poder llegar a incorporarle, pero verdaderamente sería un fichaje muy bueno de cara a las características defensivas del equipo. Es con ello que pasaríamos a hablar de otro defensa, en este caso uno que forma parte de Mónaco y que con solo 23 años, poco a poco, a través de la UEFA Champions League, hemos visto grandes actuaciones, especialmente a través de un equipo de la liga, como lo fue FC Barcelona, en su derrota por 2-1 ante Mónaco. En este caso estamos hablando del papel de Wanderson de Oliveira Costa, un interesante jugador brasileño, ya representante de su selección, y con ello también la iniciativa de que por ahora no solo puede llegar a ser una oportunidad muy interesante en el mercado para clubes dinámicos con una buena disposición, sino que también por ahora ello también puede llegar a significar seguir soñando con Europa, algo para un jugador como él, que por ahora cuenta con una muy buena participación en esta característica. Sería muy interesante incorporarse al submarino amarillo, en este caso Villarreal, en el que un Villarreal que por ahora tiene una muy buena plantilla y una muy buena inversión. Diríamos que lo más interesante sería poder llegar a ver algo más de rotación en el espacio del lateral derecho a través de Kiko Femenía, que no ha hecho una mala temporada, pero teniendo ya 31 años, diríamos que tal vez poco a poco incorporar un joven talento que pueda llegar a seguir valorizándose y tal vez significar a futuro una muy buena venta, pueda llegar a ser un fichaje de alta calidad y, por qué no, la oportunidad de que ambas partes se puedan llegar a salir beneficiadas de su relevancia incorporándose a la primera división del fútbol español. Algo muy interesante y que refleja no solo la idea de que jóvenes talentos puedan llegar a compenetrarse con la idea de progresar rápidamente a través del foco internacional, uno que diríamos que en general ha visto bastantes momentos por parte de Arne Engels, jugador ahora de Celtic de Glasgow con solo 21 años. Verdaderamente su fichaje para el equipo no solo ha significado una inversión muy interesante a través de un gasto de 11 millones de euros, es jugador de Augsburg de la Bundesliga. Ello diríamos que no solo representa una verdadera ganga, lo representó en su momento, sino que ahora para este nuevo proceso de Celtic de la mano de su entrenador, bueno, diríamos que no solo es el momento para poder tratar de ser algo más relevantes a través de esta nueva consigna de mayor cantidad de partidos, mayor cantidad de posibilidades, sino también muy interesante para potenciales equipos de la liga que han podido llegar a tener amplia relevancia en anteriores procesos, como lo fue la Real Sociedad,
que con algo más de iniciativa y de rotación, en especialmente la capacidad del centro del campo, que se ha visto algo mermada luego de la salida de jugadores como Mikel Merino, verdaderamente puede llegar a ser un jugador muy interesante al poder llegar a formar parte, por ejemplo, de un tridente entre Zubimendi, Susic y él, que diríamos puede llegar a ser un jugador bastante alto, pero con muy buena disposición del balón, muy buena capacidad de conquista de duelos y muy buena interpretación a la hora de la progresión del balón, algo que ya veíamos en Mikel Merino y que diríamos que puede llegar a ser un cambio bastante natural a través de grandes características y la capacidad de que, como mencionábamos, ambas partes puedan llegar a beneficiarse de un jugador con una interesante progresión. Ello también muy interesante en base a que es un jugador que poco a poco su precocidad también le ha permitido que con sus 21 años, hace muy pocos días, para el mes de septiembre, específicamente el 6 de septiembre, pudo llegar a generar su debut en los Red Devils, en un partido de la Nations League en el que pudo llegar a salir en sustitución de Youri Tielemans, lo cual también le da el mérito de seguir aportando buenos datos, buenas facetas y buenos momentos para ser relevante en cualquier momento, en cualquier espacio en el que se encuentre en el campo. Algo verdaderamente interesante que puede llegar a significar una inversión, diríamos, amplia por un porcentaje cercano a los 20-25 millones de euros y que tal vez a largo plazo pueda llegar a significar lo mismo que a Mikel Merino, una buena incorporación, un muy buen proceso, pero en el momento en el que tengan que separar sus caminos también signifique una muy buena venta. La verdad es que este jugador cuenta con estas similitudes, estas características para poder llegar a ser diferencial. Y con ello, bueno, la oportunidad de poder llegar a seguir avante también en esta UEFA Champions League para soñar con grandes cosas. Es con ello que rápidamente pasaríamos al último jugador que destacaríamos el día de hoy. En este caso hablaríamos de David Raum, de jugador de RB Leipzig, de la Bundesliga, por supuesto, con 26 años. No solo ahora mismo representa uno de los mejores baluartes en el fútbol alemán y especialmente para su selección, sino que también ello le ha validado con un en papel secundario en la Eurocopa, pero uno de momentos muy interesantes. Verdaderamente es un jugador altamente consistente y de mucha validez para lo que representa el estilo de juego del equipo de RB Leipzig. Ahora, con amplia experiencia en lo que representa la conquista de duelos, partidos muy cerrados, la oportunidad de ser diferencial en los momentos en los que se te requiere mayor representación del equipo, diríamos que puede llegar a ser una oportunidad perfecta para que clubes como Real Betis Balompié o Atlético de Madrid pudieran llegar a incorporar a un jugador como él, en el que no solo encontrarían de nuevo la oportunidad de cambiar esta deficiencia defensiva que se está viendo en los últimos años, sino también poco a poco darle algo más de rotación a grandes referentes como lo han sido Josema Jiménez o también Axel Witsel, que ahora mismo ambos cuentan con 36 y 31 años, perdón, en 36 y 30 años, lo cual, bueno, es todavía un muy buen margen para una buena carrera, pero con un jugador de 26 años, amplia experiencia en el bloque defensivo y la capacidad de ser muy interpretativo a la hora de la conquista de duelos en el área y la progresión de ataque, de ganar la mayor cantidad de acciones posibles. Es un fichaje, podría llegar a ser un fichaje muy interesante por cualquiera de estos dos. Tal vez sí significaría tener que desenvolver algo de sacrificio a la hora de tal vez vender ciertos jugadores para incorporar o desarrollar su fichaje. Aún así diríamos que verdaderamente vale la pena, con un potencial fichaje cercano a los 30-35 millones de euros potencialmente. Diríamos que verdaderamente es un jugador que se encuentra en un estado de forma y juventud para ser muy significativo en el equipo y verdaderamente incorporarse rápidamente para hacer que este Atlético de Madrid no solo justifique sus mejores cualidades de cara al proceso, que signifiquen ser relevante en la competición a la hora de ser un aspirante al título, sino también que a través de su capacidad pueda llegar a encontrar un jugador a largo plazo que pueda llegar a blindar al equipo en una parcela tan importante como lo es el bloque defensivo, en el que a través de estos 5 interesantes jugadores es que diríamos que esta UEFA Champions League está cargada de muchas emociones. Por supuesto, la oportunidad de ser diferencial siempre está ahí, y por qué no, estos 5 jugadores también podrían llegar a significar que con un muy buen papel estos 5 diferentes clubes que destacábamos el día de hoy puedan llegar a ficharles. Por ahora nos gustaría culminar este análisis preguntándoles cuál creen que sería el fichaje más interesante de estos 5 para poder llegar a incorporarse a la liga, o además de ello, a qué club.
Y por supuesto, el darle me gusta o en general compartir análisis como estos también nos ayudan bastante a poder llegar a más personas, en el que también se los agradeceríamos. Además de ello, por supuesto, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.